Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre es un placer poder informarle y agradecerle a nombre de todo este gran equipo. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, Nicaragua registra niveles mínimos de inflación durante el mes pasado, destacan cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la denuncia de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, la cual reveló que el genocidio en Gaza es un negocio redondo para empresas de muchos países y que originó que el gobierno de Estados Unidos la sancionara. ¿Acaso decir la verdad es un delito? Y en nuestro recorrido digital, pese a la oposición de Milei, Senado de Argentina aprueba el aumento de las jubilaciones. De esto y más hablamos en esta emisión. Vamos a comenzar con la información, qué bueno que nos acompaña. Mire, abrimos el día de hoy en Centroamérica, pues la inflación en Nicaragua registró niveles mínimos el mes pasado, esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La inflación se ubicó con un 0,12% comparado con el 0,27% del mismo mes de 2024. Además, la inflación acumulada alcanzó 9,91%, mientras que el año pasado fue de 2,86%. Por su parte, el nivel de inflación interanual se situó en 0,89%, inferior al 4,82% registrado en 2024. En tanto, la subyacente interanual fue de 2,87%, menor al 4,20% registrado el calendario anterior. Y por otro lado, el nuevo arancel del 50% al cobre importado provocó un aumento histórico en los precios de los futuros del metal, esto en la bolsa de Nueva York. Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los precios de COMEX, Bolsa Mercantil de Nueva York, se dispararon un 17%. Esto hasta un máximo histórico del $5,89 estadounidenses por libra, lo que marca el mayor salto en un solo día desde 1989. Sin embargo, al cierre de la jornada, los precios se establecieron en $5,68 estadounidenses por libra, un 13% más que la sesión anterior. El cobre es el tercer metal más consumido a nivel mundial, ya que es vital para la electrónica, la construcción, la maquinaria industrial y componentes clave en automóviles, redes eléctricas y equipos de precisión. El arancel podría incrementar significativamente los costos de producción en múltiples sectores de la economía. Mientras tanto, exportadores agrícolas de Nueva Zelanda buscan ampliar su comercio para Asia ante el impacto negativo que ha ocasionado la política proteccionista de Estados Unidos. Más detalles en la siguiente historia. Muchas empresas agrícolas de Nueva Zelanda estiman fortalecer la relación comercial con China debido al efecto arancelario provocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según un nuevo estudio del principal banco comercial de Nueva Zelanda, ASBank, casi el 80% de los exportadores neozelandeses están preocupados por el aumento del coste de hacer negocios en Estados Unidos, y muchos temen que la guerra comercial provoque una recesión económica prolongada, peor que la de COVID-19 o la crisis financiera mundial. Algunas de las formas en que realizamos negocios no se basarán necesariamente en la economía. Podrían basarse más en quién confiamos y luego tenemos que encontrar las tasas de rendimiento o las ganancias de eso. La agricultura es la columna vertebral de la economía neozelandesa, generando casi el 60% de las exportaciones totales. Los productos lácteos representan una cuarta parte de las exportaciones de este país insular del suroeste del Pacífico. El impuesto que impuso Estados Unidos a Nueva Zelanda para las exportaciones es del 10%. Sin embargo, los productores explican que los alimentos lácteos del país, al llegar a Estados Unidos, se enfrentan a aranceles promedio de casi 20%. Por ello es necesario incursionar en otros mercados y Asia se presenta como una buena opción. Sabemos que los chinos son innovadores y pueden escalar rápidamente y quieren ir más allá y traer cosas nuevas y emocionantes al mercado.
La actual guerra comercial pone en relieve la importancia del Tratado de Libre Comercio de Nueva Zelanda con China, que abarca el 30% de todas las exportaciones lácteas del país, sin aranceles. Por su parte, Beijing también busca nuevas oportunidades en Nueva Zelanda, con un número récord de empresas que participaron en Field Days, la feria agrícola más grande del hemisferio sur, ofreciendo herbicidas, tecnología informática avanzada y productos para mejorar la nutrición y la productividad animal. Te cuento ahora que Singapur no logró la exención arancelaria de Estados Unidos, lo que lo obliga a buscar otros mercados y replantear su estrategia comercial para lograr estabilidad y crecimiento económico. La falta de confianza, la incertidumbre y el incremento de los costos ya está afectando a sectores claves de la economía de Singapur. Los expertos indican que el país debe ampliar sus alianzas regionales y comerciales. Recordemos que en abril Estados Unidos impuso aranceles radicales. Singapur se vio afectado por la tasa base, pero para una economía abierta y basada en el comercio. Incluso ese 10% fue suficiente para sacudir la confianza empresarial. Además, en mayo, las exportaciones nacionales no petroleras de Singapur cayeron un 3,5% debido principalmente a una fuerte caída del 20% en los envíos a Estados Unidos. La producción fabril se ha desacelerado. Además, el gobierno rebajó su pronóstico del Producto Interno Bruto para todo el año en un 1%. Y en realidad es el tipo de fórmula que usaría un acosador. Está diseñado para maximizar el poder de negociación coercitivo. La administración de Estados Unidos bajo el presidente Trump no es un socio comercial confiable. Quiero decir que Estados Unidos contribuye con alrededor del 13% cuando se trata de importaciones globales. Son una fracción del comercio mundial y por la forma en que van, va a ser más pequeño. Así que creo que ya estamos empezando, directa o indirectamente, a prepararnos para un mundo en el que Estados Unidos es un socio menos importante. Esto conduce a una disminución de la confianza empresarial en términos de hacer negocios y participar en el comercio global. Y las empresas tratarán de posponer sus contrataciones y su enorme inversión de capital y también sus envíos. Y la inseguridad que se ha generado en el comercio debido a la política arancelaria del presidente Donald Trump ha sido uno de los factores que más ha incidido en este año para que los empresarios quieran invertir. En Singapur, la incertidumbre, por ejemplo, está afectando al sector de la electrónica, con los semiconductores a la cabeza, que representa cerca de la mitad de la industria manufacturera del país y casi el 30% de sus exportaciones. Cualquier persona con la que hable, cualquiera de mis clientes, proveedores, cualquiera de mis colegas en la industria, todo es esperar y observar. No se han previsto inversiones, todo está en suspenso. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la denuncia de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, se reveló que el genocidio de Gaza es un negocio redondo para muchas empresas. Detalles ahorita que regresemos. Quiero decir, les animo a que lean las relaciones públicas que la administración de Estados Unidos presentó para sancionarme. Quiero decir que esto es un récord. Soy la primera persona de la ONU a la que le imponen una sanción. ¿Por qué? Por haber desenmascarado el genocidio, por haber denunciado el sistema. Quiero decir que nunca me han desafiado por los hechos. Les he dado a estas empresas la oportunidad de corregirme. En su lugar se han ido a quejar a la administración estadounidense que me traten como son.
Tras el anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones en contra de la relatora de las Naciones Unidas para los territorios ocupados, Francesca Albanese, por investigar abusos a los derechos humanos en los territorios palestinos, se da esta nueva medida en Washington para castigar a los críticos del gobierno de Israel por el genocidio en Gaza. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida acusándola de impulsar una guerra política y económica en contra de Estados Unidos e Israel. Albanese, reconocida por su incansable labor en defensa de los derechos humanos, rechazó la medida calificándola como una técnica de intimidación mafiosa y reafirmó su compromiso con la justicia y el Estatuto de Roma. La abogada recordó que nació en un país donde los abogados han entregado su vida y la lucha por la justicia y recordó por qué el Estatuto de Roma lleva ese nombre, ratificando su orgullo y decisión de honrar el compromiso con la justicia. Era mi deber exponer el hecho de que el genocidio en Gaza no se ha detenido porque es un medio para un fin. Es un medio que Israel está utilizando para llevar a cabo la limpieza étnica de lo que queda de Palestina, borrando a los palestinos de lo que queda de su tierra. Mira, está muy claro lo que Israel está haciendo. Podemos negar, podemos escondernos de la verdad, pero la verdad está bajo nuestros ojos. Esto es lo que estoy diciendo, es decir, la gente puede seguir cometiendo estupideces y seremos juzgados con dureza. Ya somos juzgados con dureza por muchos, especialmente por las generaciones más jóvenes, que no tienen sentido de lo que se ha convertido la política. El negocio del genocidio en Gaza, impulsado por la industria armamentística y otras corporaciones, ha generado una crisis humanitaria sin precedentes con decenas de miles de muertos, desplazamiento masivo, hambruna y destrucción de infraestructura. Esto fue lo que denunció en el informe la relatora Francesca Albanese, que, como sabemos, es relatora de la ONU para Palestina, en donde expuso ante el Consejo de Derechos Humanos esta información. Vamos a revisar los números y quiénes han lucrado en el siguiente informe. Un informe de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, revela que la ocupación israelí es un negocio lucrativo para las empresas de armas, tecnología y finanzas que obtienen ganancias récord apoyando la maquinaria de guerra, en el que según participan más de 60 empresas cómplices, entre ellas Lockheed Martin de Estados Unidos, que provee los F-35 que lanzaron 85,000 toneladas de bombas. Caterpillar, donde sus excavadoras demolieron el 70% de Gaza y posiblemente enterrando vivos a heridos, entre otras empresas y multinacionales. Asimismo, Albanese exigió un embargo militar total a Israel, sanciones a empresas cómplices y que la Corte Penal Internacional procese ejecutivos por genocidio y lavado de dinero. Si las 60,000 personas asesinadas no nos obligan a tomar en serio las obligaciones internacionales, entonces estamos realmente fuera de lugar. Así que esto es lo que concluyo. No hay otra posibilidad, ninguna posibilidad de salir de esta situación que no sea que los Estados miembros hagan lo que la Corte Internacional de Justicia exige a través de su fallo y de sus medidas provisionales. Imponer un embargo de armas de inmediato no está por encima de pedir un alto al fuego. Esto no es una guerra, es una campaña genocida y está claro. Y ahora vemos que se llevan a cabo bajo el pretexto de la distribución humanitaria de alimentos. Esto es una trampa mortal y deberíamos aprender a ser realmente honestos, incluyéndonos a nosotros mismos. Quiero decir, he sido muy generosa con los medios de comunicación porque la primera entidad corporativa que se investigó en este mandato fue la suya y llegará, pero de nuevo. Ahora es el momento de un embargo de armas y es hora de que las empresas corten los lazos con Israel. El hecho mismo de involucrarse en algo que concierne y traduce ganancias económicas y beneficios es problemático para que las empresas y sus ejecutivos estén dispuestos a enfrentar la responsabilidad e incluso la responsabilidad penal. También denunció a BlackRock y Vanguard, que invierten $614 millones en bonos israelíes que financian la guerra, señalando que la bolsa de Tel Aviv se disparó un 213% durante la ofensiva. Si el genocidio no se ha detenido, no es solo porque siempre ha habido una economía de ocupación, es porque la economía de la ocupación se ha convertido en una economía de genocidio. Y así, ha habido
personas y organizaciones que se han beneficiado de la violencia, los asesinatos, las mutilaciones, la desnutrición de Gaza y en otras partes del territorio palestino ocupado, porque no es que los palestinos de Cisjordania y Jerusalén estén pasando por el momento más feliz de su vida. Mientras hablamos, en los últimos 20 meses, mientras el ejército israelí y acompañado por los colonos devastaba las vidas y los paisajes palestinos, la bolsa de valores de Tel Aviv se disparó un 213%, acumulando más de 220.000 millones de ganancias de mercado, incluidos 76.800 millones de dólares estadounidenses, solo en el último mes. Así que claramente, para algunos, el genocidio es rentable. Albanese sentenció que para detener el genocidio se debe desmantelar su motor económico y que la justicia para Palestina no puede esperar. Ahora veamos un poco sobre las empresas globales denunciadas por Albanese que lucran con el genocidio en Gaza. Al menos 60 multinacionales financian y se benefician de la máquina de guerra israelí en Palestina, según el informe de la relatora de la ONU. Por ejemplo, Lockheed Martin de Estados Unidos provee los aviones F-35 que han lanzado 85.000 toneladas de bombas sobre Gaza. También Elbit Systems e Israel Aerospace Industries desarrollan drones y tecnología militar probada en civiles palestinos con ganancias récord tras un aumento del 65% en el gasto militar israelí. Hablamos de 46.500 millones de dólares en 2024. Caterpillar, empresa de Estados Unidos, suministra excavadoras usadas para demoler viviendas y enterrar personas vivas, mientras que BlackRock y Vanguard invierten 614 millones de dólares en bonos de guerra israelíes y empresas armamentísticas. Chevron extrae gas en aguas palestinas ilegalmente ocupadas, pagando 453 millones de dólares en regalías a Israel. Plataformas como Airbnb y Booking.com normalizan la ocupación al listar 350 propiedades en colonias israelíes ilegales. Tecnologías como Microsoft, Google y también Palantir facilitan sistemas de vigilancia e inteligencia artificial para operaciones militares. Y mientras el informe de la ONU reveló que el genocidio en Gaza es un negocio redondo para muchas empresas o empresas de muchos países, el sufrimiento del pueblo palestino continúa. Residentes de Gaza califican de trampas mortales los centros de ayuda estadounidense e israelíes en medio de enfrentamientos mortales por la distribución de alimentos. Médicos y testigos presenciales relatan numerosas bajas entre quienes buscan ayuda desesperadamente. En el hospital Nasser de Khan Younis, uno de los pocos centros que aún funcionan en el sur de Gaza, los médicos están desbordados por pacientes con heridas de bala, sufridas cerca de los puntos de ayuda de la mayoría de los heridos. Le comento que la mayoría de los heridos son mujeres y niños, y muchos con balas en el pecho, la cabeza o las rodillas, según personal médico. Dijeron además que quienes intentan recoger cajas de alimentos se exponen habitualmente a peligros mortales. Iba de camino desde mi casa al área de distribución de ayuda. En el camino me dispararon en la pierna y después perdí el conocimiento. Mis amigos me dieron primeros auxilios y me llevaron al hospital. Cuando llegamos al punto de ayuda, nos convertimos en montones de carne, uno encima del otro. Requiere un sufrimiento inmenso recibir la ayuda. Al irnos, los estadounidenses y los israelíes abrieron fuego contra nosotros y lanzaron granadas. Los proyectiles de artillería también comenzaron a llover y hubo muertos. Mi hijo fue al campamento de ayuda estadounidense por la falta de comida y agua. Lo que llaman ayuda estadounidense no es ayuda, es una masacre del pueblo palestino. Como pueden ver, todos los heridos que nos rodean vinieron de ese campamento. Es una trampa para el pueblo palestino. Quieren eliminar el resto de nuestros hijos. Le prohibí a mi hijo ir, pero fue de todos modos. Y ahora, como pueden ver, ya se ha herido. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Hablaremos que pese a la oposición de Milei, el Senado de Argentina aprobó ya un aumento a las jubilaciones. Volvemos.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con la página de Sputnik Mundo, que reseña: pese a la oposición de Milei, Senado de Argentina aprueba aumento de las jubilaciones. De acuerdo con esta información, el Senado de Argentina aprobó con 52 votos a favor y 4 abstenciones una ley promovida por la oposición que aumenta en un 7,2% las jubilaciones e incrementa en un 57% un bono que perciben los adultos mayores del país sudamericano. La nueva normativa actualiza el bono para quienes cobran la pensión mínima, que pasa de 70,000 pesos, es decir, unos $54,6 al cambio oficial, a 110,000 pesos, es decir, $84. En tal sentido, el presidente Javier Milei adelantó que vetará esta iniciativa y que, de no lograrlo por la oposición en el Congreso, recurrirá a la vía judicial. Por su parte, el portal de la casa telesurtv.net titula: Estados Unidos anuncia aranceles de un 35% contra Canadá. Dice la información que a partir del 1 de agosto de 2025 se cobrará a Canadá un arancel del 35%, y esto a los productos canadienses enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales. Esto fue afirmado por el inquilino de la Casa Blanca en una carta dirigida al gobierno canadiense. Y finalizamos nuestro recorrido digital con el portal de TV Bricks. Dice: India entra en el top 10 de los mayores mercados tecnológicos del mundo en el año. India se posicionó entre los 10 mayores, los mayores mercados tecnológicos del mundo, destacándose por la alta disponibilidad de profesionales calificados. Según un informe, se señala que 6 de sus ciudades figuran entre las 10 mejores de Asia-Pacífico en atracción de talento del sector. Esta región refuerza su papel como centro tecnológico global, con Bangalore como uno de los polos más importantes del mundo, junto con Hyderabad, que lidera la demanda de espacios de oficinas del sector, concentrando casi el 50% del consumo de oficinas tradicionales en la primera mitad del año. Las empresas tecnológicas, dice esta información, generaron el 40% de la demanda de oficinas tradicionales en las principales ciudades de India. Vamos ahora a revisar los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $66.55, una caída de $1.96. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $69.53, también una caída de $1.95. Y el crudo promediado por la OPEP se mantiene en $76.19. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información a su alcance y que puede estar con nosotros en contacto a través de nuestras redes, comunidades, en WhatsApp y en Telegram, pero también nos encuentra en Facebook, TikTok, por supuesto en YouTube, en Dailymotion, además de otras cuentas como por ejemplo en X. Recuerde que ahí nos puede encontrar como @telesurimpacto y @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Gracias como siempre.